Bienvenidos nuevamente a su programa Acción Positiva. Este espacio ciudadano que lo que desea es llevar esa formación ciudadana y cívica a cada uno de ustedes. Es un gusto estar acá compartiendo y viendo los problemas nacionales que pues día con día se van desarrollando y analizándolos de la mejor forma para que cada uno los podamos comprender y los podamos ir viendo, donde la participación de cada uno de ustedes es importante. Voy a adelantar un poco la presentación y lo voy a hacer muy corta porque deseo más que compartan sus conocimientos con nosotros en función de esto. Así que el día de hoy hemos invitado al licenciado Ricardo Gómez Gálvez. Él fue ministro de Educación, él fue presidente del Congreso, pero además militó más de 30 años en un solo partido político. Es algo que es de admirar, así que su currículum es mucho más extenso, pero por razones de tiempo lo hago así de una forma muy minuciosa. Licenciado, tenga muy buenas noches. Doctor Arredondo Buenas también nos noches. va a acompañar el día de hoy. Él es el director del programa Acción Positiva, pues que nos acompaña para poder tratar estos temas de interés nacional y más sobre la coyuntura de lo que está sucediendo. El programa lo estamos filmando pregrabado el día 13 de julio a por la mañana, donde han sucedido varios acontecimientos. El día de ayer 12 fueron oficializados por fin los resultados electorales después de un tiempo de incertidumbres, después de un tiempo de acciones legales que retrasaron ese proceso. Pero a la par de eso, vino también una solicitud o vino la cancelación por medio de un juez de la personería jurídica de uno de los partidos que pasa a segunda vuelta, algo que sigue generando incertidumbre. Hoy por la mañana hemos escuchado y visto allanamientos al registro de ciudadanos que se encuentra dentro del Tribunal Supremo Electoral y que es parte de una dependencia del mismo tribunal, situación que también genera mucha incertidumbre. Así que nuevamente los saludo, le dejo la palabra a nuestro director, el doctor Francisco Arredondo. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Ortega, muchísimas gracias, licenciado Ricardo Gómez Gálvez. Importante la mención que hace el licenciado Ortega de la fecha en que nos encontramos, porque cuando empezamos a platicar con el licenciado Gómez Gálvez sobre el hecho de que nos acompañara en un programa de estos de acción positiva, estábamos enfocando en una forma y resulta que 24 horas después cambia diametralmente la situación, Ricardo. Se recuerda que cuando empezábamos inicialmente hablábamos sobre el hecho de revisar este proceso que ha sido totalmente irregular, altamente controvertido, lleno de altibajos legales, de judicialización del proceso, pero en ese momento no había acaecido lo que hoy menciona pues acá el licenciado Ortega, de la suspensión de un partido político en un momento, diríamos, crítico, porque estamos a la puerta de la segunda vuelta para la cual ese partido político calificó. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo visualiza usted este momento ahora para cómo enfocar nuestro programa, verdad? Bueno, en primer lugar, como siempre, muchas gracias, Francis, por estas oportunidades de acceder al debate público nacional en relación con el destino que nos es común. Porque aquí quizá el punto de partida debe ser el siguiente. El futuro del país es nuestro futuro. Si el futuro del país es un futuro luminoso, si es un futuro de bienestar, si es un futuro de estabilidad, vamos a tener una mejor existencia nosotros y las próximas generaciones. Pero en la misma medida en que ese futuro se vea comprometido por los gravísimos errores que se han venido cometiendo en la conducción del Estado a lo largo de por lo menos 25 años, por lo menos, a partir del autogolpe, llamado autogolpe de Estado, perpetrado por Jorge Serrano, que no fue tal cosa, fue un golpe de Estado fríamente calculado y que tenía la finalidad de imponerle al país
un modelo importado que no iba a ser sometido a la consideración de los ciudadanos. El modelo neoliberal. Ese golpe de Estado abrió las puertas para la candidatura de Ramiro de León Carpio y para la reforma constitucional de 1994, que le cambió el carácter al modelo que fue aprobado por los constituyentes en 1985. Nadie se percató de que las élites manejaron esa situación y cambiaron una serie de elementos claves de la Constitución con el propósito de beneficiar sus intereses. Esto constituyó una traición a la patria y constituyó también una traición y una desobediencia al mandato soberano de una elección de más alta participación en la historia de Guatemala. Solo en tiempo de la Revolución de Octubre se obtenían esas participaciones. En este caso fue del 84%. Ahorita tenemos un 60% de participación, que no es malo, pero comparado con ese 84, digamos que hay un cambio cualitativo muy importante. Entonces, ese es el origen de esto. Es decir, el origen está en un doble discurso. El discurso que está en la Constitución y el discurso que cada político hace de la Constitución, sobre la base de la manipulación de la institucionalidad constitucional y en deterioro de la institucionalidad democrática. Esto no ha parado desde 1994. Entonces, hoy estamos llegando al clímax, porque las elecciones ya no las decide el elector. Las elecciones son, diríamos, preparadas a la carta. Así no es posible. Es decir, aquí hay una violación fundamental de uno de los derechos clave que existe en la democracia republicana, que es el derecho a elegir y ser electo, y el derecho a darse su propio gobierno, además de darse el derecho de vigilarlo minuciosamente para evitar el abuso del poder. Porque la democracia republicana nacida en Europa en el siglo XVIII-XIX es precisamente una forma de evitar el abuso del poder y la tiranía. Así nació, así se concibe, pero en el mundo se está derrumbando porque la economía está gobernando al mundo, no la política. Y ya se dijo muy claramente que cuando la economía gobierna el mundo, la racionalidad política y la racionalidad social pasan a una segunda instancia. Pues muchas gracias, Ricardo. Definitivamente todas estas situaciones que se están dando tienen un antecedente histórico que cada vez va en un mayor deterioro. Por ejemplo, usted mencionaba la participación ciudadana, que en esta primera vuelta fue un 40% básicamente de la gente que salió a votar en alguna forma. Y la mayor parte de gente o votó con abstención o votó nulo o votó en blanco, lo cual va en contra de un sistema democrático porque no es exactamente lo que queremos. Nosotros siempre hemos hecho un llamado a la votación masiva, es decir, miren, vayamos todos a votar porque usemos ese privilegio de que tenemos de vivir en una democracia. Ahorita, en este momento que estamos viviendo, este jueves, como mencionaba acá el licenciado Ortega, porque es importante la temporalidad, así como se dio la noticia de que un juez dictamina que se suspenda un partido político, también hemos enterado hace pocos momentos de que el Palacio Nacional de la Cultura está siendo rodeado por el ejército de Guatemala. No sabemos si protegiéndolo o qué está sucediendo. Hace muchísimos años estábamos acostumbrados a escuchar la marimba, ver pasar el ejército y la verdad es que estamos verdaderamente preocupados de que este retroceso nos lleve a etapas tan indeseables como esa que yo estoy ahorita mencionando, ¿verdad? Ya solo falta que empecemos a oír sonar la marimba, ya el locutor tan conocido, Torrené Mancía, descansa en paz, pero todos estos son signos que son verdaderamente preocupantes para nosotros como ciudadanos. Efectivamente, Francis, pero aquí el tema es el siguiente. Lo que tenemos es una constitución política de avanzada con algunas lagunas y algunas equivocaciones. Eso es normal. Es una obra de los seres humanos, entonces no puede ser perfecta. Y de hecho las constituciones han sido concebidas
como la norma superior que enmarca la vida social en democracia republicana y que siempre estará sujeta a aquel soberano. De eso nos hemos olvidado siempre. ¿Quién es el soberano? El soberano es el pueblo. El jefe del Ejecutivo, los funcionarios de Estado, los ministros, los jueces, son depositarios delegados de esa soberanía. A ellos se les ha contratado, se les paga para que cumplan con un deber que está establecido en la misma Constitución y por lo tanto tienen que enmarcar toda su accionar en esa misma Constitución y las leyes derivadas. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Lo que estamos viendo hoy es un derrumbe de la institucionalidad constitucional. Un derrumbe. Licenciado, Tropas rodeando el palacio. No puede ser. Disculpe, es decir, licenciado. Sí. Solo quiero ahí resaltar lo que usted nos decía en un principio. Hemos llegado al clímax de esa falta de respeto, le llamaría yo, a la Constitución de la República. Porque esto como que lo han venido probando y hemos llegado a la máxima institucionalidad de esta Constitución, que es la Presidencia de la República y la elección popular, porque ya lo habían venido probando a través de las comisiones de postulación, retrasando procesos al punto que tenemos 3 años de que no cambia la Corte Suprema de Justicia, al punto de que el jefe del Ministerio Público a veces nos hemos tardado varias veces y que en algunos momentos eso no se ha dado. Vemos ahora que la judicialización de la política nos puede llevar incluso a que no tengamos un presidente y un Congreso establecido para enero del 2024. Gracias. Bueno, la verdad... Yo diría que... Perdón. Sí, no, dele, Ricardo, por favor, usted. La verdad es que de pronto el soberano despertó. Nadie esperaba que un partido ajeno al pacto de corruptos pasara a segunda vuelta. Nadie lo esperó, nunca. Nunca. Y de pronto el soberano decide que va a ir a segunda vuelta el candidato y la candidata, presidencia, vicepresidencia, de un partido nuevo, de un partido que tiene un planteamiento doctrinario ideológico serio y encabezado ni más ni menos por el hijo mayor del mejor presidente que ha tenido Guatemala en su historia, el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Esto no es poca cosa. Esto no es poca cosa. Esto es un cambio radical. El soberano ha decidido recuperar su lugar. Y los políticos tenemos la obligación de crear las condiciones para que esa transición, que es una transición drástica, porque estamos en manos de camarillas de delincuentes que ocupan los cargos públicos con los votos de los electores. Y esto es una contradicción absurda. Por los cargos públicos los ocupan ciudadanos que ofrecen estar al servicio del bien común. El bien común desapareció del discurso político. Ya no vale nada el bien común. Y el bien común es el centro mismo de la Constitución. Es decir, se constituye el Estado de Guatemala para la protección de la persona humana, de la familia y de las comunidades. Eso es lo que dice la Constitución. Y el fin de la Constitución y de las instituciones constitucionales es el bien común. Y el soberano se dio cuenta de pronto que le habían arrebatado su soberanía y se ha hecho presente. Y pone hoy ante la posibilidad de seguir las mismas o de recuperar la institucionalidad constitucional y los fines superiores establecidos por la Constitución. Y los pone en manos del electorado. Pues es correcto, pero lo que ha costado llegar a este momento, porque las manipulaciones, los abusos, las tergiversaciones han sido casi, diría yo, el discurso cotidiano de este proceso electoral. Entonces, es el momento en que o aceptamos una dictadura, que es lo que obviamente se nos está anunciando en el horizonte, o salimos en defensa de una constitución que es el único resultado concreto de una guerra de 36 años
de 200,000 muertos, de 50,000 desaparecidos. Eso es el tema. ¿Queremos perder lo único que logramos conseguir en los últimos 50 años? Muy bien, sigamos adelante. ¿Lo queremos recuperar? Entonces lo que tenemos que hacer es negarle toda legitimidad a aquellos que están cometiendo los errores más grandes cometidos en contra del orden constitucional y de la convivencia pacífica y armónica de los guatemaltecos. Es decir, hay aquí un personaje que está dispuesto a imponer su voluntad por encima de todos los demás. Y esto hace dudar mucho de su serenidad. Ese personaje es el presidente de la República. Así de sencillo. Entonces, a él es el que pedirle cuentas ahora. Y las instituciones no deben permitir dejarse comprometer en aventuras que no son, llamémosle así, cuerdas y estables, porque podría abrirse entonces las puertas para una confrontación que nadie quiere en este país. Nadie lo quiere. Entonces, si se están dando condiciones para ese enfrentamiento por el abuso de la ley y por el abuso del consenso generalizado, tenemos que impedir que este siniestro propósito alcance su fin. Bueno, yo creo que usted señala temas importantes, Ricardo. Por ejemplo, nosotros siempre hemos mantenido la posición de que la lucha más importante acá es contra la corrupción. Esa ha sido fundamental. Y por otro lado, que el mejor programa de gobierno que se puede cumplir es la Constitución Política de la República. Esos 4 primeros artículos que usted menciona, en lo cual hablamos del bien común, la protección de las libertades, etcétera, son fundamentales. Un gobierno que simplemente cumpliera con la Constitución estaría haciendo un mejor labor que todo lo que han hecho estos gobiernos anteriores, que no han hecho absolutamente nada más que venir a robar, venir a desmoronar la institucionalidad. Por ejemplo, en el caso del surgimiento de un candidato inesperado, yo personalmente creo que es imposible. Mire, nosotros señalamos siempre que las encuestas eran manipuladas, pero tenemos que concluir que la encuesta en sí como instrumento científico no es malo. Lo que es malo es la forma como transmitieron la información. Yo creo que la encuesta sí seguramente detectó la presencia de semilla, la presencia en el voto, pero quienes la trasladaron a los medios que lo difundieron, fueron los que lo ocultaron. Entonces, la verdad que fue una sorpresa, diríamos, a medias, porque la encuesta sí debe haber sido capaz de detectarlo. Desafortunadamente, la manipulación generalizada de todo el proceso a lo largo y a lo ancho que llevó a que fueran descalificados candidatos, a que fueran descalificados partidos y ahora finalmente a este último momento tan crítico, lo que representa, como usted bien lo señala, es esa pérdida de la institucionalidad. El Estado de Derecho se ha perdido. Las instituciones deben de ser independientes, el Congreso no debe supeditarse, el organismo de justicia tampoco. Entonces, una presidencia que no tuviera la supeditación voluntaria de las otras instituciones no tendría el espacio para hacer todas estas manipulaciones que están sucediendo. ¿No lo cree usted así? Definitivamente, Francis. Ese es el tema. El tema es el Estado de Derecho y el Estado constitucional e institucional. Es decir, el Estado está concebido, está instituido para alcanzar esos fines y por eso goza de la simpatía de la población. La población sabe que no es la Constitución la que está fallando. Están fallando aquellos que han o usurpado o malintencionada y aviesamente empleado y utilizado ese poder delegado para fines estrictamente personales. El enriquecimiento, el abuso, la falta de respeto y la banalización de la política. Hoy no tenemos partidos políticos, con la excepción de 2 o 3, los demás no son partidos políticos. No tienen una plataforma, no tienen representación a nivel nacional, no tienen una visión de país, no hay un debate de ideas.
Lo que hay es un debate, en lugar de debate hay una diatriba sobre la base de intereses. Pero hay algo muy importante. En esas encuestas sí quedaba claro que una gran mayoría de los guatemaltecos estaba insatisfecha con el estado de cosas. Y había rechazo y había repudio. Y yo siempre dije, ese repudio va a tomar un camino en esta elección. No sé por dónde lo va a tomar, pero lo va a tomar. Bueno, ya lo tomó, porque los dos candidatos que van a segunda vuelta, pues son dos candidatos que significan, llamémosle así, el lado izquierdo del esquema político del país. Es decir, votó la inmensa mayoría de los guatemaltecos por un cambio, por no seguir en lo mismo. Ahora, hay sus matices, ¿no es cierto? Porque aquí la complejidad del pacto de corruptos fue extrema. Es decir, de hecho, es ese pacto y sus fracciones, ¿verdad?, representativas, las que han conducido a este callejón sin salida. Pero es absurdo, porque el callejón sin salida se abrió ayer. Ese es Está hartazgo, convocada licenciado. la elección. Y Ese es nadie va a tomar el riesgo de ir en contra de esa decisión soberana del pueblo expresada en las urnas. Y el hartazgo del pueblo es clarísimo. Y yo creo precisamente que eso es lo que ha llevado a los resultados en determinado momento que han entrado en duda. Pero en otros programas con usted hemos platicado de algunos temas y uno de los que más resalta y más adecuado pudiera darse en esta ocasión es para los que somos creyentes de la democracia liberal. Y esa misma democracia liberal que tiene como su punto inicial el respeto al pacto social, como usted lo ha venido mencionando en este programa, a la Constitución de la República. Y es lo que hemos visto que ha faltado en estos años y que ahora esto está llegando a concluirse. El gran problema acá es que antes teníamos dictaduras, pero eran en funciones de algunos proyectos sociales, algunos buenos, algunos malos, lo que pudiera haber sido, pero era con un interés a la población. Pero hoy el deseo de votar la democracia o de volver esto a una dictadura es nomás para fines de corrupción y para poderse beneficiar de lo que se han robado. La verdad que es una decadencia terrible. Desafortunadamente el tiempo nos ha ido volando, Ricardo, y yo creo que parte fundamental y que vamos a tener que seguir tocando es este desmoronamiento de la institucionalidad, este respeto a la Constitución. Cuando hay tanta interpretación de la Constitución, termina siendo pues complicado. Con usted hablábamos cuando íbamos a hacer este programa inicial del hecho de la necesidad de que los partidos políticos se vuelvan a surgir, pero como partidos auténticos, partidos comprometidos, partidos con visión ideológica, porque actualmente, mire, ahorita van a salir 12 partidos, van para afuera, porque no llegaron a tener la cantidad mínima de votos, ¿verdad? Es decir, de un 40% de ciudadanos que se expresaron con el voto hacia un partido, 12 partidos van para afuera. Es decir, eso sucede cada proceso electoral. Ahí, rápidamente, Ricardo, ya tenemos unos poquísimos minutos. ¿Cómo pudiéramos fortalecer los partidos políticos en sí? Bueno, hoy hay que hacer un llamamiento a todas las fuerzas decentes del país, a todos los grupos no comprometidos con el crimen organizado, a los guatemaltecos que están ahí esperando obtener liderazgo legítimo y auténtico, surgido de las urnas. A ellos les tenemos que recomendar prudencia y mucha inteligencia política. ¿Qué es inteligencia política? La inteligencia política es saber leer más allá del discurso. Los discursos no son suficientes. Por lo tanto, cualquier convocatoria a la violencia será una maniobra del pacto de corruptos para tratar de instaurar una dictadura en este país. Pero eso no significa que el ciudadano no haga uso del derecho legítimo que le da el artículo 45 de la Constitución Política de la República, que dice que es legítima la resistencia cuando se vean conculcados los derechos y las garantías establecidas por la Constitución. El pueblo
el pueblo pacíficamente puede parar el país. Y eso 3 días seguidos no es posible ni tolerable para nadie. Sin disparar un tiro, sin romper una vitrina, sin agredir a los demás. Y organizados de tal manera que los grupos de choque del Pacto de Corruptos que intentará infiltrarse para comprometer el movimiento ciudadano pacífico sea debidamente puesto en su lugar. Y a las instituciones, no se metan. Las instituciones tienen que mantener su lealtad a la Constitución Política de la República. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Yo coincido completamente con usted que hay un gran peso sobre nosotros los ciudadanos para que mantengamos verdaderamente la calma, mantengamos la responsabilidad, mantengamos y exijamos el respeto a la ley y el cumplimiento. Creo que los ciudadanos hemos dejado de estar en esa primera línea de exigir ese derecho. Lo hemos concedido, lo hemos dejado y es hora que lo tomemos de vuelta. Desafortunadamente, la erosión del sistema político hacia el sistema politiquero es algo que se ha venido dando año tras año, año tras año. Tal vez de esta crisis va a surgir alguna oportunidad importante que transforme verdaderamente nuestro sistema político en muchas maneras. Ojalá que todas sean para el bien común, para el bien de Guatemala, para que se cumpla verdaderamente los postulados de nuestro pacto social. Yo, igual que usted, hago un llamamiento a todos para que participemos, para que estemos vigilantes y para que estemos respetuosos de la ley, pidiendo el cumplimiento de la misma en una forma no sesgada, en una forma objetiva, en forma que se preserve el bienestar común, que se preserve la paz del Guatemala, que es lo que más necesitamos. Licenciado Ortega, no sé si usted quisiera terminar el programa con algunas palabras o algo. No, muchas gracias, doctor, muchas gracias, licenciado. Creo que también me uno a ese deseo de que los guatemaltecos estemos atentos a defender nuestra democracia y a defender nuestro sistema político. Definitivamente deben de existir los cambios. Definitivamente la ley electoral ahora pide que después de cada elección haya una revisión para que la ley electoral pueda ser modificada para bien. El anterior no se logró. Creo que hay muchas cosas que hay que ir arreglando para que esto se pueda dar. Pero yo les agradezco mucho tanto al doctor Arredondo, director de este programa, así como al licenciado Ricardo Gómez Gálvez. Un honor tenerlo por acá con nosotros. Y a ustedes, amigos guatemaltecos, les pido pues esa atención, que nos estemos informando, no dejarnos caer en las falsas noticias y que estemos muy atentos. Les deseo la mejor semana que están por iniciar y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ricardo. Ahí sí que un tema tan extenso que platicar y tan importante que defender, ¿verdad? Seguro, Francis, se están moviendo fuerzas muy grandes, Francis. Es decir, no estamos solos en esta cosa. Es decir, aquí han habido cosas que no tienen explicación, ¿verdad? Y es porque somos parte de un mundo absolutamente interdependiente, absolutamente interdependiente.